Buenas, buenas, perdón. ¿Por qué tan fuerte la música? Voy a apagar la música. Muy buenas. Buenas, madrugadas para todos. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Están listos para las novedades? ¡Ah! ¿Por qué me repito? Ya está, perdón, perdón. Ah. Saludos, Javier. Bienvenido, chicos. Perdón, perdón por lo que pasó hace rato, pero se apagó. Buenas, buenas, chicos. A ver, déjeme. Chat de ventana emergente. Ya está, ya está. Me estoy configurando el chat. Ya está. Los que están en YouTube, recuerden poner la velocidad por 2 o la velocidad que puedan ponerlo para que les vaya más rápido. Si no, les va a ir muy lento. ¿Cuáles son los campeones que salen este marzo? Pues 2. La serpiente cascabel. Randy Orton. No. La serpiente y... ¿cómo se llama el otro? El destructor. Que básicamente es una armadura. Una armadura con alma. Creo que voy a ponerlo así. Y aquí pongo acá así. Ya, creo que... así. Cool Borson y el destructor. Esos meros. La serpiente cascabel. ¿No se escucha el audio? A ver, déjame te lo consigo. Muchas gracias por avisarme. Es que tengo un montón de ventanas porque se malogró la Danceboss 17 dice Ces, no se escucha nada más que solo tu voz. Dale, dale, dale. Déjame. Thank you so much. But if you want to be a part of the conversation, please head over to twitch.tv/kabam. That's where we're reading everyone's chats. You could be here like Angel23Li is. Like we've got Jay Garrick OG. We've got Ahora sí, ¿verdad? We're all hanging out. You can be here with Ahora sí, ¿verdad? Ya está. A ver, ¿en qué estábamos? Perdón. Estamos saludando. So, I think we've hit all of the ground rules. We can dive in. But before we do, one final thing from me. Una cosa I need to let you know. Que tú debes saber. I want to celebrate with you all. I'm a Paragon now. ¿Qué nos importa que seas Paragon? Dice que hay una cosa más para celebrar. ¿Y qué es que ahora él es Paragon? It took me to get through that last fight. Oh, but honestly, I'll say this. I had a better time getting to Paragon, more fun time getting to Paragon than I did getting the Thronebreaker. Thank you. Pero está bien porque él creó la cuenta hace poco, me recuerdo. Y ha crecido bastante rápido su cuenta. But I'm on the forums all the time. Serpiente, hermano de Odín. Strategy, I'm absorbing. Hermano de Odín, and shout out to some of our content creators. I'm using your content to learn. And it's fantastic. And that is community. So thank you all, summoners. I appreciate you. Now, I think we need to dive in to the big presentation. We said everything would change, and we talked to you guys a little bit about it. There's been some hints, some references too, but we have yet to give you a comprehensive, in-depth, detailed breakdown of what sagas are. So we prepared a big slideshow. We're going to dive in and we're going to talk about things. Again, if you're here and you want that giveaway, that's going to happen at the end of the stream. We're changing up the flow of things. So we're going to show you your deep dive snippets, those quick snips for Serpent and Destroyer right before we do the giveaway. So you know exactly what you're getting. Giveaway. It's yours. Well, not all of yours, but six of you will win. All right, so let's dive into this slideshow here. Beautiful art right off the hop here. Shout out to that art team because they don't miss. All right, we can roll right into the depth of it here. Let me say to all of you, empezando con el tema de las sagas. Bueno, eso ya lo comentaron anteriormente. Las sagas es una nueva...
¿Qué carajo es esto? So Sagas is new. ¿Qué What mierda? are ¿Qué Sagas? carajos acabamos de ver? New, Saludos, Marquito. overarching thematic framework providing cohesion across content in 3 Saludos, Daniel. Saludos. That's a lot of words. Why don't we hand things over to the legend Karate Mike, because he prepared a little video for everybody so that they know exactly what they're getting into, and then we will fill in the details. We'll fill in the intentionality behind things. We'll discuss. We'll give you more, and then we'll open it up to some questions. Take it away, Karate Mike. dice les van a cobrar derechos de autor por tocar la canción de We're Jurassic talking Park. about sagas. Ahí está. These are new epic themes Dices, that es una nueva tie épica together cosa. content Entra across al concurso de multiple campeones. months in the contest. The first being X-Magica. La primera These es la sagas will X-Magica. give strength and relevance to your already existing roster, and give even more value to new rank ups and new champs. Va a enfocar una serie de campeones y va a dar muchos recursos para rankear a estos campeones. X-Magica and Magic Thief tags that will be used for special events, solo objectives, Va a haber and eventos more. especiales Now here's the solamente fun para esos part. campeones. These tags grant escucha bien, stat ¿verdad? bonuses to saga-themed champions across multiple areas of the battle realm. So, you might want to rank up Y your esos saga campeones champs se van a to take utilizar on some en of these varios upcoming modos de challenges juego. and benefits in multiple game modes. Each saga will have a unique reward identity with many new reward concepts. Cada saga Now, te va a dar hold recursos up. especiales We can't para give everything rankear away, o mejorar so campeones be de esa sure to check saga. your in-game mail Además and keep an eye out for more updates de as this epic premios battle especiales, de plays las runas out. especiales There are para some rankear campeones things you nuevos. might not want to Y miss. este mes va a ser and el more sagas will be coming this year. So, El pitufo. building a diverse roster of powerful champions will be rewarding. That's it for now. Until next time, we'll see you in the battle realm. All right, Summoners, that is your first look at a quick snippet, a little deepy dive. Marco 3118 dice estos manes están detrás del juego que nos vicia. Si ellos son así, imagínate nosotros, jajajaja. Tal cual. Listo. Básicamente les resumí lo que va a pasar. ¿Entendieron? I'm very ¿Y sus excited about zapatos? this. It's kind of the first big thing we've introduced in quite some time, so it'll be fun. Yeah. Now, there's Eso suena new people divertido y es with una gran cosa que va a ingresar al concerns. juego. It's Yeah. scary. I totally get it. Do you think that people really need to be worried about this? Not No, Damián. at all. There is almost no downside, and when I say almost, I mean, You have to learn. You gotta learn a little bit of more. new stuff, yeah. But you're, like Mike just told us, you're gonna get boosts to certain champs, you're gonna get more rewards. Like, there's no downside here. It's all positive. It's exceptionally positive. Yeah. And I understand change can be difficult, change can be scary, especially when a game's been around as long as ours has. But we hope that you realize that this is a commitment to the future of MCOC and that we're still trying to do new things to keep it Saludos, exciting Juancar, and fresh bienvenido. and fun. And I Los chicos promise que están en you YouTube guys, también, saludos, chicos todos. it's going to be great. So we can dive into things here. We've rolled our little vid. Let's dive back into our slideshow ¿verdad? No. and we'll go into things. So, Beneficio how does para los this invocadores benefit o para you? jugadores. How does this benefit you? ¿Cuáles son los beneficios de las 3-month sagas? blocks, essentially seasons. Yeah. Many other games have similar structures. They call them seasons. Yeah, eras, whatever you want to call them. Yeah. Por temporadas, sí. Las sagas it's son not a como new temporadas. concept. It's new to us, but it's been around for quite some time in different games. Esas orejas. And this is going to be our take on it. Yeah. And maybe we'll just do it better than everyone else. Yeah. Maybe. So what's the benefits to you? Let's start right there. You're ¿Cuáles son los concerned, beneficios no, para esta temporada? Scary, I get it. Summoner benefits. What's number one here? There's going to Más be more conexión. connection. We're going to use it to tie together new and existing content and new and existing. Interesting. Let me start. New Can I and go from the top? interesting. Yeah, I'll go from the ahead. top. Yeah. Tying together new and existing content in new and Esto queda new interesting existente and contenido artistically y appealing ways. nuevo Everything's y gonna be more interesante. cohesive. We love that. We Y love that. But artísticamente that's not all. appealing. There's more purpose. This is going to Más provide more propósitos. value to your existing rosters. and it's Provee gonna de create más new valor value for al rank-ups. equipo So we talk existentes, a lot about the meta of this lo que game. tienes, There's a top y crea nuevo 35 valor champions para that find rankearlos. relevancy. I've seen the conversations in the More forums. books también, al Now, final. you might have a favorite champion who's way outside the meta. Yeah. You may love, maybe Groot's not a great example, you may love Psycho Man. Yeah. And they're like, okay, but am I going to really find use for them? Yeah. You're going to solo Absorbing Man in Winter of Woe. That was the most insane thing I've ever seen. Anyhow, I'm different. Now,
if that champ becomes a Saga Mal champ, ejemplo, they're getting boosts, Psycho they're Man. relevant again, you can play Cualquier with otro campeón, them. no sé You cómo. might already have them loaded up in your roster, and now you can Saludos, find a new space Vanesita. within your content. Yeah, Hola. just like an instant 10% health and attack boost to all Saga champions makes them more relevant right off the bat. It doesn't change how they function, but it does give them a little bit more firepower, a little bit more ability to, you know, withstand some damage. El tema, por ejemplo, de potenciar a los campeones makes them better right away. no va a perjudicar a los otros personajes, small green boosts, pero creo que igual just for es free como que un all the time. beneficio para que ellos potencien a los campeones de I la like that a saga. lot, and I'm seeing a lot of people being like, well, what about this champ? And what about this champ? And I love that you have favorites. I love that our game has 260 plus champions. Are we up to 270 now? Maybe? Not yet. Close. No. But I love that we're all the way up there, and it feels like every champ is someone's favorite at this point in time. So I love that you guys want to see yours highlighted. We'll talk about the exact champs later. Again, this information has been available kind of piecemeal everywhere else. You do counting if you need to. I'm trying to count, yeah. But we're going to put it all together for you guys right now. All right, so more purpose. Más But propósitos. there's also Más everyone's recompensas, favorite, obviamente. more rewards. Each saga will have a Cada unique saga reward tendrá identity una with única many new reward concepts. We've announced recompensa a little bit of this. única, Some of digamos. this will still be new, and we're going to reiterate why Con this is a great cualquier thing for you guys throughout the show. reward concept. So let's carry right on. How will sagas create connection? There's 4 points here. Your champions is going to provide boost to specific Las champions etiquetas on de attack campeones and serán on creadas defense. para They're gonna bring potenciar a los refresh relevancy to atacantes y parts of your defensores de las existing roster, sagas. pretty much what we just said. Estas etiquetas There's going to be new traerán challenges. Sagas champions will be included in those challenges. una And relevancia there will be new content designed refrescante for Saga champs as well. para ambas partes de tu quests ruta tied existente, together para los into the atacantes themes y of para los Saga, so your defensores. side quests and other solo content will often be sharing Los that theme. campeones de las Often, sagas you can't van a do it ser 100% incluidos of the en los time. objetivos We need some creative liberty and desafiantes, license in there, digamos, and we like to give o los that to retos our nuevos que team. parezcan. So they work very hard, and we're going to allow them that creative license. There's going to be bonuses and objectives related to There will those be, Saga serán characters. We'll nuevos, show you more on that soon. nuevo But, contenido of course, there diseñado are será also solamente para deals. campeones de We're going to be saga. highlighting En cuanto a los specific champions desafíos, in those deals, giving you ways to empower them as well. las misiones We secundarias talk y otro about tipo this de on occasion. contenidos As serán a community menudo managers, temáticas alrededor, we kinda serán tread this line tematizados between- alrededor de las sagas. I mean, we don't even. We come down on the side of we want you to play the game and we habrá want you to bonus enjoy the game. We're not going to y be the people to tell objetivos you to go relacionados and también buy con los these campeones de deals, las but it's sagas important that you know that they're y there muchos for you if you eventos want y them. ofertas Yeah, estarán always tematizados optional. alrededor de la Yeah, saga actual, never- creando we un try to make it so that consistente pretty much anything you multi-mes can buy, you aesthetic. can earn for free. Yeah. All right. So this is the first saga. En resumen, todo será X-Magica. relacionado directamente o indirectamente And con it la looks saga. cool. Todo tendrá que This ver is con a las profile sagas. photo. I'm not 100% Básicamente. sure where you can get it, but it looked cool. So I brought it in. And again, more information will come as we roll through. That null profile photo is awesome. What's your current profile photo, Mike? Perdón. Oh, Mojo. It stays Mojo. You got Mojo. I do not. I have Mojo. Yeah. And sometimes Mojo Omega Jojo. Sentinel, but usually just Mojo. I've got. When you start Battlegrounds and that profile pic comes up in your face, like instant, like 3 out of 10 people will just like quit right away because they don't want to look at that again. Yeah. I'm going to pull in a question right away because I don't know that we even have it here. DFSL Solar 1 says, what day in March will it start? It's a great question. So we've kind of already started with the Magic Heist, and we'll touch on that a bit as well. But basically, you're going to start to see the full impact of this as new seasons roll out. So we're looking at Battlegrounds, Alliance War to an extent as well. ¿Cómo es que va a impactar el tema de las sagas al contenido como los Battlegrounds y demás temas de contenido? Weaved in between, and we'll talk more about that. That's a great question. Thank you for bringing it up. Okay, so the first saga here. We're going March through May. It's going 3-month blocks. The team has planned out, I think, a year of these already, which is great. We're invested in them, and it's going to continue to polish each one. I think it's going to be really, really cool. I'm looking forward to it. Demos Creas dice básicamente están extendiendo los beneficios de los atacantes y defensores que solía estar en cada temporada de guerra ahora al contenido en general y dándole un impulso a campeones olvidados. Exactamente. Resumen eso también. Muy bien resumido. Ahora tendremos una visión similar a esta, en la que tendremos al personaje de la saga y podremos ver que es un campeón de saga porque tiene esta X aquí para reconocerlo más rápido. Y esto de aquí es en Battlegrounds, ¿verdad?
o en guerra. No, en Battle. Mike, do you think that we should bring the art team on to like showcase their work sometime? Yeah, absolutely. Like maybe next month? Muy buen resumen también, creo que básicamente es eso. Darle durante 3 meses importancia a una lista específica de campeones, los cuales se van a beneficiar durante toda esa temporada, digamos, durante todos esos 3 meses. Eso también va a servir para identificar a qué campeón puedes rankear, digamos, con las gemas que van a dar. Porque como dijo anteriormente, cada temporada nos va a dar recursos como esta arena, que nos dio recompensas para rankear a una lista de campeones. Cada temporada va a haber recompensas similares. La próxima saga serán otros campeones y también podremos conseguir recursos para rankear a campeones de esa saga, digamos. En este caso tenemos para rankear a rango 4 y rango 5, ¿verdad? En esta arena, para rankear un campeón de esta saga de X-Magic. No sé si luego habrá otra, pero para la siguiente saga igual va a haber para rankear a otros campeones. Cada temporada o cada saga van a dar recursos para rankear a campeones de esta respectiva saga. Igual, son campeones, es una lista amplia y mínimamente uno como mínimo, y más, pues creo que como 5 más, vas a querer rankear, porque en realidad están incluyendo campeones buenos, no están metiendo puros campeones malos, como un cristal básicamente. Está bastante mezcladita. No, I like it. You guys have good ideas. Thief music. It's just quiet pitter patter of stuff. X-Magic y Magic TF. Las primeras mejoras o los primeros nodos o buff, potenciadores, digamos. X-Magic para los atacantes y ladrón mágico para los que son defensores, digamos. Lista de campeones atacantes. Mira, hay bastantes buenos. Mira, está Void. Está Wiccan, Moyo, pero Moyo defensivo, ¿no? Moyo, tu bruja escarlata que ya va a ser de 7, Wishala, Clairvoyant, el simbionte, como el Spider simbionte, está también el, ¿cómo se llama este? El destructor, pirámide para que les guste, Hood. Marco 3118 dice CesMagica, si le quitas la última A y le cambias la C por la K es mágica. No es Magic, sácate de aquí. Profesor X. Gambit. And I think that's all I've got from this list. I love mutants. Gambit, no, nadie subiría Gambito. Pero son campeones buenos, como podrían ver. O sea, vale la pena. Saludos, Tomasito. Siempre es bueno verte a esta hora. Saludos. Besote para ti, Tomasito, bienvenido. There's a few coming soons on the list of tags as well. There are. El sapo. El sapo también es bueno, ¿no? I think you're right. ¿Qué opinión le tienes sobre el sapo? Looping in now even some of the champion releases being added right into sagas. What do you got? I want to clear something up. Go ahead. These are not all champs that are coming as 7 stars. Oh, yeah, guys. Yeah, like Magic's on here. She's still a 5-star. There's a reason. Is still staying a 5-star. Rob, can we go to the wide for 1 sec real quick? Yeah. I saw conspiracy theories immediately. They're like, it's because of her? X-Magica, right? Yeah. We announced Scarlet Witch is a 7-star for top Alliance Wars. Yeah. Oh! We're talking about a buff to Nightcrawler, if you missed that. And hey, what about Magic's? And then they see Magic, and they're like, boom, 7-star match, skip 6, go to 7. Yeah. No, ¿Cómo que no? And I get it. I get why you guys drew those conclusions. If only we were that sneaky. You know what I mean? Yeah. That would be cool. So that's your X-Magica champ. No Magic de 7 estrellas ni de 6. You can start now. You can start ranking up these champs in preparation for it right away. I mean, if you want, but also don't forget, like some of these rewards are going to help you rank up these champs. And that's kind of one of the benefits of sagas. I saw someone es por el gorrito, lo tiene apretado las orejas hacia abajo, creo. Yeah, maybe. One, remember they already got a boost, so that's going to help. Pero quizá es no por ahora. Quizá luego. Recuerden que las sagas son 3 meses. Quizás sale luego a final de mes, no perdamos la fe. Marco 3118 dice: "Ta su madre estuvimos así.
Casi me da algo, jajaja. Sí, dije, van a decir que sí. Opposite of what he said. Yeah, don't listen to me. Yeah, wait at least an hour. I barely even go here. I'm just a little Paragon baby over here. Yeah. Shout out to @Kabam TwitchED letting me know there's 268 playable champs going into March. Saludos a Gerardo. Not counting Deathless King Groot, who's not So playable. almost 270. Almost 270. Should we do to rank up your Saga champs? Yeah, and those rank ups and level ups carry on Hay que ver el otro. once it stops as well. Yeah, and that's one of the benefits is giving you resources that you can use on champions that maybe aren't the meta champs. So instead of having to use a resource on, let's say, someone a little bit mid-tier, Professor X. I love Professor X. So mid. Okay, calm down, please. Instead of having to use resources on someone like, instead of having to make the choice to use your resources on, say, someone who's a little bit more meta-relevant, or someone like Professor X, and then you have this rank-up gem that can be used on Professor X, you can do that. Professor X is underrated. I don't know why I said him. He's the first one that came to mind. I'm sorry, everyone. You're gonna get raked across the coals for that one. Yeah. All right, let's dive back in. Let's reset. Básicamente lo que ya hemos comentado. Puedes arrancar el campeón que quieras. Get him jacked, no. It's okay. Let's move along here. So this is your Ahí Magic está. Thief roster. Cósmicos y hábiles defensivamente. We're talking about Mike and my Y un científico. specific 7-star rosters. That does not mean that everyone here is going to be a 7-star. Who do you have on this list as a 7-star? For me, I've got Elsa Bloodstone and Red Goblin. I've got, I definitely have Bullseye. ¿Qué campeón elegirías, dices? Jerk. Adam Warlock. Double jerk. Yeah, Adam Warlock. Yeah. Adam Warlock. Is Cersei a 7? Están diciendo más o menos qué campeón elegirías para mejorarlo, digamos. ¿Cuál es tu campeón preferido de estas listas? But like I have Me vas a estar sorprendido porque dijo Gambit. Zemo. I have a lot of really annoying defenders. Yeah. Yeah, a lot of really annoying defenders. Bright XR just pulled Elsa as their 4th. Es bueno el 50 supremo. 4th or 5th as well. Entonces, hablando en serio, ¿por qué el aniquilador es místico? ¿Sabes el dato? Yo pensé que era tecno. Porque porque su poder no se basa en la tecnología, sino de un encantamiento místico. No es un robot como tal, como un encantamiento, creo, como un hechizo. Es una armadura que tiene vida, pero adentro no hay nada. Según eso vimos ayer. ¿Está Hitmonkey? No, no está Hitmonkey. ¡Oh! Está el mamadísimo de Blade. Blade vuelve a las luchas. Buff para Blade. Que encaje más su cazador. Cazador de bestias también que sea. Know Serpent's name? He looks so cool and he's got a big hammer, but his name is Called Borzen. Ahí es que siguen abajo los dos nuevos que faltan por venir, exactamente. Faltan dos nuevos que también deberían entrar en esta temática. Deberían salir en este par de meses que viene. Dentro de este par de meses que viene. Porque son para esta saga. Ayer lo viste en la plataforma morada, Gerardito. En Twitch. Estuvimos revisando algunos videos por ahí. Y sale que el personaje es como que un encantamiento. Es como que se unieron varios para poder crearlo. Lo crearon y hicieron este tipo de... Es una armadura o un hechizo. Como la serie de anime que me olvidé, que me dijeron. Como el Metal Alchemist. Como la armadura de Metal Alchemist, así. Una armadura vacía. Bien, siguiente tema. Anunciamiento de contenido. El tema del Battleground de la temporada. La temporada de Battleground se va a alinear con synergize very well with the X-Magica and Magic Thief tags, which I think is going to be really cool. I'm already seeing people in our content creator program coming together and kind of identifying. Se me fue de la mente qué significaba target. Es como que el punto. Es que se me fue la palabra.
Se fue la palabra como tal. La cosa que se va a alinear los Battlegrounds con la temporada, con las clases y con toda la temporada de las sagas. El objetivo, ¿no? El objetivo. Con el objetivo de clases y la temporada en que se hacen las tácticas. So if you are winning 6 fights with 7-star champs, you're going to get this done in 5 minutes a day. Objetivo, muchas gracias, exactamente, de Bad Boy, objetivo. Day of forgiveness. Yeah. What's the actual word? Game White Boots, el potenciador de ataque y salud para los campeones de X-Magic en mayor cantidad de contenido, digamos. Bueno, eso ya lo he dicho también anteriormente. Jesus. El Magic Case ya está activo actualmente, que es la arena. Y solamente tienes que ganar 6 peleas con los campeones correctos para ganar los recompensas de cada evento. Todos los días ganar 6 peleas diarias en arenas, así que está bastante regalado, la verdad. Esto ya lo hemos visto el 28 de febrero, es decir, hace un par de días básicamente. Nos dieron el potenciador de energía, ahora la energía se carga mucho más rápido, el doble de rápido que anteriormente. Así que nos va bastante bien, tenemos un Kingpin de 7 estrellas, no mentira. So I think this is the first time we've ever done something like this. En la arena solo se puede ser campeones de 6 y 7 estrellas, eso también ya lo saben. So now you got double all the way to March 20th, so get in there. Complete any content you want. El héroe destacado más o menos puntúa igual que... Se puntúa la arena igual que la del destacado. Vas a ganar runas, ISO, oro en los hitos. Recompensas para rankear, que son los primer rango 4 y rango 5. Y luego están los tickets, ¿no? Que van a servir para tu sorteo de tu campeón que no te vas a llevar, obviamente, ¿no? O sea, ¿tú crees que te vas a llevar? No te lo vas a llevar. Para el campeón que no te vas a llevar. Pero igual no pierdas la esperanza y sigue participando. Sigue participando. No pierdo la fe. Tienen que ir a sus arenas, ¿verdad? Todos los días. Todos los días. ¿Ya salió ya? Todavía. No me acuerdo. Ahí están las recompensas. El que está en el infierno está bueno, la verdad. A mí me tocó elegir entre cartas de clase de grado 6, fragmentos y alfa 3. Pero con el fragmento de carta de clase de grado 6 creo que está bien. Las piedras de Runstones para canjear tus Nightcrawler. You're also going to see things for the first time. This is the first time. Saga rank up gems and Saga 6. Tienes que ir acumulándolo y guardándolas. Para luego canjearlas por Alfianzan dice así es, Ces, ya lo dijiste. Tienes que hacer arenas todos los días. Sí, pero son 2 arenas nada más. Piedras singulares y las gemas. Recuerden que las gemas son solamente para los campeones de las sagas. Exactamente, solamente para los campeones de esta saga. Solamente para campeones de esta saga. Le dije que igual da lo mismo porque son buenos campeones lo que están. O sea, no hay pierde. No es que te den una gema por un campeón que no vas a querer rankear. Son campeones muy buenos. Además que se van a potenciar en todo el contenido. Así que es ganancia, sí o sí. Si farmeas desde ayer hasta el 4 de julio, ¿puedes conseguir 8.000 runas? Sí. Tienes que linkear que sí. En 3 meses sí. I saw someone ask a question about, like, at the end of the saga, do these champs lose those sig stones, lose those sigs, lose those ranks? No, it is permanent. You can use them on those champs. If you get a rank up, like the what is it, the 6-star rank saga rank 4 to 5 gem, and you don't have a champ that you want to use it on right now, you can hold on to it until you get a champ with the saga tag that you want to use it on.
So I want to use it on Domino. I don't have a Domino yet. Good. I can hold on to it. No, Domino is my first 6-star. So I've had Domino a long time. Adrián San dice igual si en esta temporada no te agrada ninguno para ascender, ¿se puede guardar las gemas para la siguiente temporada? Sí, es lo que está diciendo. Pero pues va a ser mucho mejor que lo rankees ahora, ¿no? O sea, hay una lista grande de campeones. O sea, los puedes guardar. Pero pues al ser contenido de saga, ¿qué tanto te conviene guardarlas? Porque para la siguiente saga probablemente el campeón de ahora no lo necesites para la siguiente saga. Bueno, te va a servir igual, ¿no? Pero es que tienes que gastarlo. Cíclope. Y es que no tiene mucho sentido que guardes tus recompensas. Porque la idea es que tenga la recompensa para que arranques tu personaje y te ayude justamente en el mes en el que estás, en el mes de las sagas. Si tienes, por ejemplo, para Domino, subes a tu Domino. Obviamente, lo rankeas. Y te va a ayudar en el contenido actual. Tanto en ataque, en defensa, en guerra, en battleground, en misiones, en todo. Entonces la idea es que utilice los recursos para arrancar tus campeones right now. ¡Nuevo contenido! Objetivos desafiantes. El guantelete del Paragon va a pedir que utilicemos campeones con X-Magica. Está bien. Me imagino que igual te van a, no te van a dejar cosas cualquiera. Me imagino que te pedirán una etiqueta o algo de ellos. También va a haber objetivos para lo que es el invierno de aflicción. Para ser anunciado pronto, el recurso de la pieza final de... ¿Cómo se llama este? Del King Group Deathless. ¿Qué será? ¿Qué será? So the part that right there that said to be announced. Saludos, Brancito. Today. Just head over to our blog after the stream. It'll be in the release notes. ¿Les sacarán el personaje? No. Luego igual los mando a YouTube. A Twitch. Voy a que acabe. ¿Cuánto tiempo vamos? Media hora. Bueno, aunque ahora han hablado normal, pero están soltando información. Hay veces que hacen directo y están entrevistando y ahí sí pues no... A veces hablan de cosas que no importan mucho, digamos, para el contenido como tal. Ahorita están hablando cosas interesantes sobre las sagas. Ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Pero bueno. Al menos están hablando de las sagas. Nuevo sector 7, desafiante, en el cual los campeones de X-Magica van a ser utilizados. Chicos, amantes de las incursiones, si el sector 6 les hacía fácil, no se preocupen. Sector 7, mucho más desafiante, con personajes X-Magica para que te potencies y lo pases muy fácilmente. ¿Qué tal? ¿Cómo les cae a los chicos que aman las incursiones? But then someone else is saying my socks are on point. You've gotten a lot of compliments on your socks too. The Nuggies? Yeah. They're new. Yeah. I love that you were completely distracted and derailed by chat talking about socks. Well, it stopped the whole show. I know. Estos son muy random como yo. De pronto se ponen a hablar de los calcetines. So that will be announced soon. There will also be an incursions challenge sector. To the best of my knowledge, and I talked to the game. Yo solo juego por las fichas, así que... Dansghost 17 dice lo anotaré en mi lista de cosas que no voy a hacer nunca. A new sector 7 challenge which will only allow X-Magica tag champions to be used. So Incursions is not everyone's cup of tea. It's not everyone's Me imagino que cuando hagan ese cambio irán a modificar también los artefactos y los premios tal vez, ¿eh? Espero.
Something to keep in mind is that although it's a Sector 7 challenge, I think we said it's tuned closer to Sector 6. It's the exact same tune. Because you have to use X-Magica champions, which is a little bit more restricting. But something to bring up here, although like there's a lot of great new rewards here, and everyone's gonna be getting a lot more and a lot more value for everything that they do, there's gonna be some aspects like you might have to do some content that you don't normally Dice que la dificultad va a ser similar a la del sector 6, porque básicamente como está restringido a usar campeones, pues tampoco quiere que sea imposible de pasar. O algo por ahí. And that's the important part. Just by playing. And I love what John came on a while ago and said that he really wants to kind of dedicate a lot more of our in-game rewards to you can earn these. If you're good at the game and básicamente es crear una nueva sector, pero para campeones para alguna lista de campeones específicos. Igual va a ser más complicado, ¿no? Porque no es lo mismo pasarlo con Hércules, que la pasas todo sin morir, a pasarlo con uno de los otros campeones que sí se mueren. Oiga, ¿es cierto que va a estar conmigo Raider 7? No, es mentira. Oh, es verdad. Todavía no lo dicen. No han dicho nada, mejor dicho. No han confirmado ni han negado nada. So that is some of the new content coming with Sagas. That's what you have to look forward to, this and more. As we said, this is unannounced, and we'll continue our regular cadence of communication. If you want all of the most specific details, you've got the blog on playcontestchampions.com, as well as the forums where we continuously escucha lo que te voy a decir, Héctor. And let them know. Así salga de 7 estrellas, no te va a salir. Speaking of narrative ties, let's talk about the event quest. Can you say narrative ties real quick? Narrative ties. Speaking of narrative ties, let's talk about your event quest and side quest. Lo mismo para Marco. Let's showcase no te va a salir. How Sagas is going to influence the story in our game. So let's dive into our event quest. Evento, misiones mensuales, noticias, novedades. Look at the glow on the destroyer. Mira, viene el destructor, todo guapo, con la serpiente. Y la monita. Represented by the world tree called Borzin, the serpent has brought powerful armor known as the destroyer. And he Aifiansan dice cuánta maldad hay en tu corazón, Cesito XD. Lo siento, lo siento. No, la serpiente, esta serpiente. Tiene un ojo de serpiente ahí, ¿no lo ves? Ahí está verde, ¿ves? Ojo de serpiente. Bueno, con todo de la historia que a nadie le interesa, así que no voy a resumir la historia porque nadie lo lee tampoco, ¿ok? Creo que todos le han puesto la opción de saltar historia en esa madre. Nadie escucha la historia, y yo tampoco. 17 dice déjame adivinar, van a dar una chica ardilla de 2, 3 y 4 estrellas. Va a dar de 4 estrellas, asegurado en el... ¿cómo se llama? En el reclamable creo que da, ¿no? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Un nuevo cristal? No. ¿Un nuevo... ¿Un supositorio? No. Esto es una nueva moneda. Luckily, you're not alone. Nightcrawler, Magic, and Scarlet Witch have no, es la piedra. And are ready to show that mutants and mystics have their own form of symbiosis. They've devised a plan to cut off the head of the snake and take Null and the symbiote threat out for good. Working together is imperative in seeking out any leads that may guide you to Null's refuge. That's Null. You can see his shoulders there. Now, what was that big gem? What was that big gem? That's a new currency, and you guys may have seen it at the top and panicked. Nueva moneda. Resulted in panic, but hey, it's nueva moneda. It's a counter there, but you can't earn any right now. That is called Mysterium. That is a ¿Qué se llama Misterio? Mysterium. Specific to Sagas. Now, esta es específica para las sagas. A new store called the Trader's Outpost, and that will be available throughout
each saga. Creo que ya está, a ver, déjame ver. Basically, the side quest for this month is going to be estar específicamente en la misión secundaria este mes. Y habrá que hacer algunos objetivos individuales para conseguirlos. ¿Se ve? Ahí está, ve. Ahí está. Ahí está. Mysterium can be spent in the Trader's Outpost. You're going to earn 2,500, if I'm not mistaken, Mysterium for fighting through a base trial. You're going to earn 12,000 for finishing the boss. 12.500 y 2.500 lo se va a ganar por la misión secundaria. At 10 o'clock, so in about 18 minutes, you're going to press the button. I can press the button. I appreciate it. Sí, 15 minutos. En 15 minutos sale también video en mi canal sobre la misión secundaria, de qué va a tratar y cómo conseguir el misterio también. Es una misión bastante fácil, creo. Bueno, dice que es fácil. Sí, es fácil. Sencillos. Hay 6 misiones, haces las 6 misiones, completas las 6 misiones te van a dar un potenciador y el séptimo día, Dios descansa, no, el séptimo día te va a dar, va a ser una misión nueva, digamos, más difícil, donde deberías utilizar los potenciadores que obtuviste en las 6 misiones anteriores. Vas a ganar ahí las monedas y con las monedas va a haber una tienda especial y en esa tienda especial vas a comprar cierta cantidad de recursos. 17 dice, oye, pero cuando van a anunciar algo interesante, todo el directo han dicho cosas que ya sabíamos. Lo de la moneda no lo sabías. Lo de la moneda no lo sabías. ¿Qué pasa? Lo de la moneda no lo sabías. I think that's everything that you need to know. Sí. Again, more details about the side quest, exactly the details about what's going to be available in the Mysterium store, the Trader's Outpost, either or. That information will all be available. El otro 1.4 todavía no. Yo creo que para abril. Creo yo. Sweet. All right. A menos que lo confirmen hoy día, ¿no? Pero yo creo que no. Danceboss 17 dice, esa moneda salió ayer. ¡Chingas, madre! ¡Caban! Ya, por favor, saca algo nuevo. Brian 20300 dice, no se supone que Viper era mujer y estaba en la lista para el campeón de este año. Esa Viper significa víbora. La víbora es Viper. The Viper es de víbora. ¿O no? Y la otra es la serpiente. We do this quite often when it comes to our side quest. This is just something that's more permanent. Yeah. Yeah, no, I think it's going to be cool. Yeah. I think it's going to be really cool. It's awesome. It's another tie, right? Like you said, we have so many stores. Shout out to the candy shop, because it was my favorite one to talk about. Candy shop. Bueno, es una tienda, básicamente. We had a lot of different side quests that had different. ¿Y este Viper cuál es? Specific stores, and this is going to be Tiene una anaconda, dice Daniel. Kind of bringing together and creating a lot of. Pues mira, dile esa anaconda y gire un poquito y va a encontrar una cuevita y que ahí se meta. Marco 3118 dice, ¿y lo nuevo pa' cuándo? ¿Cuándo? Espérame, déjame escuchar. 17 dice, uno es Viper y el otro es Snake. Snake. I don't think we've ever suggested that it would. Y desde Serpent. These have a regular cadence. There's, you know, it doesn't. We talked about this on the last stream. If you guys were paying attention to Saluditos, Patrich. ¿Cómo es, hermano? Un abrazo. It's just continuing that. But is it coming in April? Maybe. Maybe if you count, it'll tell you the answer. I'll tell you this. Yeah. We're going to do a launch day stream for 8.4. We're going to talk to the people working on it. We're going to get ready. Yeah. We're going to hype everyone up. And then as soon as it's live, boom, right into the game. Soon. Pronto. Shout out to S2205. 8.4 is canceled. 8.4 is not. 8.4 is not canceled. Look, I can tell on Mike's face it's April. Look at my face. Yo creo que debe salir en abril. It's April. Is it April? I think that tells you all you need to know. All right, let's dive back into Sagas. Creo que sale en abril.
Creo que sale en abril. Creo. En teoría, debería salir en abril. Si es que no pasa nada malo, debería salir en abril, el 8.4. Debería salir en abril. Debería. Nuevas recompensas. Nuevo contenido, nuevas recompensas. Master AW. Tema de recompensas. Un nuevo cofre. O no, un chase. Una nueva choza para las alianzas muy tops en guerra. Ítems para los campeones. Bueno, lo de la guerra ya hemos visto, ¿no? Ya subí videos sobre eso. Ítems para los campeones de saga, que también ya lo vimos. Piedras singulares y gemas para rankear. Ya lo vimos también. Las runestones. Que son básicamente recolectar estas runestones para conseguir un campeón garantizado de 7 estrellas. ¿Y quién es ese campeón? Novedad, dinos de una vez. Tienes razón, Dan. Todo ya lo sabemos. Ya. Bueno, yo ya lo sé en realidad. Pero puede que en el chat no lo sepa. ¿Qué pasa? Yeah. Everything could shift. Yeah. Well, also, we definitely want to see how this first saga goes. Of course. Chicardía de 7, no, Javi. I've seen all that my brain has forecasted. My super powerful Paragon brain has forecasted. This is cool. This is some really cool stuff. So let's talk about these runestones a little bit more. Ahí está, un poderoso y mamadísimo Nightcrawler de 7 estrellas. You guys. Marco 3118 dice todo eso ya sabemos, Kabam. Pa' eso haces directo XD. Las runestones están válidas a través de muchos y diferentes modos de juego. 17 dice es que para que publican esas cosas en el foro antes de tiempo. Le quita toda la emoción al directo, jaja. Exactamente. Adicionalmente, habrá piedras válidas en ofertas, pero se supone que deberías conseguir todas las runestones o las piedras de runas estas en el juego. Si las pierdes, podrías comprarlas. Es lo que tengo entendido, Es 100% ganable una copia de Nightcrawler para los Paragon y adelante, lo que decía. O sea, 100% asegurado, si completas los desafíos o las misiones que nos dejen, de conseguir un 7 estrellas. Con 10 runestones vas a poder conseguir uno de 5, con 20, uno de 6 y el otro no me acuerdo. Open English, saludos Víctor. Dance Ghost 17 dice las venden por platita real para los ansiosos. También. Aquí está, ¿cuánta cantidad va a ganar? En la misión de marzo, 10. En la misión secundaria de abril, 10. En mayo, misión secundaria, 10. En el Magic Haze, que es las arenas, 5. En el Magic Haze, objetivo para Paragon, 5 más. En el guantelete del Paragon, 10 más. En abril del Paragon, 10 más. En mayo Paragon, 10 más en los guanteletes. Y luego en cada temporada de Battlegrounds también habrá 10. Finalmente en las incursiones de mayo, no quiero hacer incursiones, no. Some important things to point out here. We said that this was going to be a challenge. This was not going to be easy. This is going to require engagement from across the game. No quiero hacer incursiones para ganar esta maldita cochinada. Ponlo en otras, ponlo en Battlegrounds, ponlo en arenas, no lo pongas en incursiones, qué asco. You can do this alone. If you're in an alliance and they don't want to chase this, reacción 100% real, no fake. 90% del jugador de Marvel. Like we said earlier, it's a challenge. We're not going to hand out 7-star Nightcrawler. It is something that is 100% earnable. El Nightcrawler necesita de habilidad despertada, sí, cierto. Se va a potenciar mucho con la dúplica. We just did for Valentine's Day. And we just did for Valentine's Day. Because that's what Valentine's is and about. Also, love. Yeah. But yeah, I'm seeing like people like, BG objectives. Yeah, we want you to have to, move around, try different game modes. Again, having these boosts to these champs
Marco 3118 dice jajajaja te llaman el quejas parece. Es que incursiones no, todo menos incursiones. Me dan asco las incursiones. Lo hacen porque nadie juega incursiones, es cierto. Good night. Oye, ¿y esos calcetines de Caban Mike? Por Dios, tienes las calcetas de mi abuelo. En Latinoamérica, bueno, en Perú ya no se usan esas calcetas, ¿eh? Se utilizan las tobilleras, que van hasta el tobillo, ¿no? Hasta aquí del pie. Hasta aquí. Esas medias hasta aquí ya no se usan ya. Bueno, al menos que seas oficinista, ¿no? Y tienes que llevar de oscuras. No blancas. Perdón, que es que me desconcentran las calcetas. La mejor Nightcrawler, ¿cuándo la van a meter al juego? Pues este mes. En Perú todos están descalzos. ¿Cómo que descalzos? Te quejas. Ay, ajá, tú quieres hacer incursiones seguramente. Sí, igual son un asco de incursión exactamente. No quiero hacer incursiones. Prefiero aburrirme en arenas que hacer incursiones. A menos son más fáciles las arenas. Lo hago sin pensar. Ahí está. Otra vez. DanceBoss17 dice ¿qué te pasa? Yo uso esos calcetines. Son más cómodos que esos que no te cubren nada. Ay, ajá, por favor, Dan. Tiene que utilizar las calcetas de su abuelo. Seguro que su abuelo les heredó las medias. So that's why you want Nightcrawler. Slide. Let's show that Nightcrawler's quick snip. Handing things over to the legend karate. Caban, por favor. Pon una imagen original. Esa la sacaste de Google. Nightcrawler can swap Ahí his está. stance with a light ending combo. Ahí está. Gain prowess while dodging attacks. His second medium attack pauses Cievades ganas. grants a precision passive. Eficiencias. This slippery guy still can't easily be struck by attacks while dodging DanceBoss17 back. dice más respeto con mi abuelita que me hacía calcetines de lana para el invierno. Ahí está. ¡Oh! 49.000 de daño. Nightcrawler's new kit is waiting for you with the March update. So that's your quick snip, as I've started to call it, mostly just internally. But that's your first look at the buff to Nightcrawler. I talked to Karate Mike, the legend himself, and he said, hey, Nightcrawler's buff is going to make him pretty darn Básicamente, va a ganar eficiencias cuando evada y va a ganar precisión. Cuanto más precisiones tenga, va a meter hemorragias directas. Así que... Y con el combo medio, creo, pausa las eficiencias y pausa las precisiones. Es decir, que puedes, según la pelea que tengas, puedes mantener prácticamente toda la pelea tus eficiencias y toda la pelea tus precisiones. Y causar hemorragia constante sobre el oponente. So, anyone's been paying attention might have already seen what to expect. Yeah. But like that was the first video content. Pues nada, novedosos por ahora. Que no haya informado yo antes. Con el guantelete, si apenas pasas misión mensual. ¿Cómo que en el guantelete? DanceBoss17 dice los calcetines de patitos de Caban Hacks tienen estilo. Sí, es eso, pues. Esas son las calcetas de mi abuelo, las que tiene Caban Mai, por Dios. But I'm sure there's at least one person out there. Hands up if you didn't know what capacity was. Someone just put your hand up, please. Nobody put your hand up. Someone put your hand up, please. ¡Ah, mis oídos! No aguanté más y me vine. Dark Champ, thank you, Dark Champ. Saludos, bienvenido, hermano. Hands up, see if they didn't know. Whatever. So that's your first Marco 3118 dice bueno con este vídeo. Sabemos que Karate Mike sigue vivo. Ya toca su visita ya. Also, when they internally they were like, hey, we're gonna buff Nightcrawler. I was like, why? Fighting against him hurts me. We sit side by side, and if I'm playing, I'm like, how do I? And you have to explain it to me like every time, every 2 weeks. Every time. Hey, sigamos con el directo. ¿Qué estábamos? Hablando de Nightcrawler. I think it's red. Okay, let's dive in. Do we have more on our side? We have more on our slideshow. That's not. But that's Listo. not. Siguiente tema. Look at it. Is that it? Hold on. También. It is, yeah. Look at this awesome battleground. Viendo este asombroso Battlegrounds backgrounds. Framework for our
our overlay for our stream is based off of this now. But it's the first time that we've really changed the art for the Battleground landing page. We're tying it all into sagas. It looks very cool, so it's behind the text. We're not flipping it over. It's behind the text. It's beautiful. Yeah. And it's just one more way that you're going to feel sagas across the entire thing. I think it's going to be pretty awesome. I'm really looking forward to sagas. DanceGhost17 dice ya pues anuncien algo que no sepamos. Me aburro. ¡Me aburro! Como el Homero. So that's that. And now, Preguntas. do we have any questions? I know that Nuevo background para las incursiones. Todo chulo como vimos aquí. No, para los Battle. Again, if you're watching anywhere else, we're here at twitch.tv/kabam. That's where you can interact with us. Hoy día voy a ganar a mi serpiente por la fuerza de mi pollita. And you could be just like Small Scale 65. Be like Small Scale 65, everyone who says, are sagas a forever edition? That's how we planned them. That's how we planned them. Yeah, As this always, is the future. We continue to monitor how things go. Yeah. La idea es que las sagas se mantengan y sean, pues, eternas, tal vez. Talk about this on these streams. It's one of the great things. Por ahora va a ser de 3 meses. Puede aumentar, puede disminuir, pero la idea es que sea de 3 meses. Eso ya lo dijeron, ¿no? ¿No lo dijeron? Bueno, yo lo digo. The considerations for sagas being a forever change. Is it, well, yo lo digo. Is the impact on the community positive? Do people El impacto para eso va a ser positivo, obviamente. Marco 3118 dice Oe no hubo nada más jajajajaja estos cabam. ¿Ya acabó? ¿Todavía no? ¿Cuánto tiempo directa voy? ¿Así ya acabó? ¿Ya creo? Anuncia algo nuevo, por Dios. Haz el bonus, al bonus. Bonus anunciación. Oye, atrás hay un Batman, creo. ¿Es esto de acá? Yeah. And the team will continue to evaluate, and if they want to make more changes, they will. That's how we got here with sagas, evaluating where we were at. No comas al pollo. Tengo hambre ya, es hora de almuerzo. DanceGhost17 dice lo de las sagas me recuerda a lo que hacen en los juegos de cartas. Cada 3 meses sacan una nueva expansión para cambiar el metagame. Yeah. Algo así. Galaxy, shout out to Galaxy, says, is there a max to Mysterium that an account can hold? I don't have that answer. I don't have that. Hay que responder preguntas. No comas el pollo. 8.4 para abrir Jonathan. Lo digo yo. Créeme a mí. No han confirmado nada. No han confirmado nada todavía. Para marzo no lo han anunciado. Yo creo que sale en abril. It is in your best interest to clear out the store, allow it to reset, and do it again the next week. You can earn, I think, 27,000 per week. Excuse me, and you're going to want to utilize that as best you possibly can. But we'll have that launch. Hércules necesita más inmortalidad, duración y golpe certero, evasión, dice. DanceGhost17 dice sacate la polla de la boca. ¿A qué no? Mi pollita tranquila. Buff para Iron Man inmortal. Reliquias. Buff para Sentry, por favor. Mis reliquias. Amo tus medias, Mike. Buff para Groot. 8.4. 8.4. Ah. Ruido. Buff para Groot. Arregla el micrófono. Comentario random. Fabret dice bufeen a Gladiador PLS. Ya está trabajando ya. Sale. Marco 3118 dice Ces, tú sabes más cosas que las que han dicho el directo a jaja. Sí, sé algunas cositas más, la verdad. Sé algunas cositas más, pero obviamente no las puedo decir hasta que ellos lo digan. Yo sé algunas cositas más. Pero no se puede decir hasta que ellos lo confirmen.
Que hablen de lo importante. ¿Para cuándo Hércules de 8 estrellas? ¿Cuál Hércules de 8 estrellas? Will there always be an associated 7-star champion with Sagas? Says nslain9. I think we touched on this a little bit. That's the intention. As of now, but again, things can always change. Fabret dice entonces me guardo la gema de despertar de 6 para el destacado de 3 días o para Gladiator. Para el destacado. Para el destacado. And then someone else started a thread and was like, they're listening, they're finally reading our messages. I was like, we read all of your messages. La verdad es que creo que ya tengo la versión mejorada de Gladiador, pero no la he probado, la verdad. Es que no me gusta la jugabilidad del personaje. El modo de juego del personaje no me gusta. Me da hueva jugar con él. Marco 3118 dice justo el buff de Gladiador sale en abril, y oh sorpresa el acto 8.4 sale en abril, y oh sorpresa en el jefe el Gladiador parece que será el mejor. Dansboss 17 no. dice deja de morderle el pico al pájaro. No. No. No, nada más diré. Solo diré que no creo que sea así. Puede que sí, o puede que no. Yo creo que no. Yo creo... Voy a hacer una especulación, ¿ok? No sé nada. No sé nada. Voy a hacer una pequeña especulación, ¿ok? Una especulación. Pero yo creo que si están haciendo las sagas y todo va a englobar, como han dicho hace rato, probablemente uno de los campeones que está dentro de las sagas o de los campeones de saga debería servir también para los sacros. 3118 dice todo lo tiene calculado el Kabam. Lo tiene planeado desde el año pasado, jajaja. Y quién sabe también para el jefe final, ¿no? Pues puede Pablet ser. dice entonces el buff de Gladiator será tan bueno que necesitará otro buff. Sí, va a ser Ebony Mao o Gamora con 50 buffs. No yo estoy especulando. Brian 2300 dice no especules, Ces. Nah, es que es así, ¿no? Porque si todo el contenido está basado en en la teoría está en las sagas, deberían. Pues, también debería. No sé si Gladiador está en esa lista. No me he fijado. It's not a happy ending. It's not a happy ending. It is not a happy ending. ¿Un mutante? Porque hay varios, ¿eh? Hay mutantes, hay místicos, hay hábiles y cósmicos también, creo que. Son varios. Marco 3118 dice si está Ces. ¿Ya está? Dansboss 17 dice oye Ces, ¿que va a potenciar el nodo de las sagas a los campeones con la etiqueta? ¿Solo vida y daño? ¿O le pondrán un nodo especial como el de decadencia para los científicos? De primeras va a haber un potenciador sí o sí para los campeones de la etiqueta. Potenciador como tal. Salud y vida. Aparte, el contenido se va a crear alrededor de esos campeones. Es decir, que va a haber por ahí algunos nodos que van a potenciar también al campeón en algún tipo de contenido. Pero básicamente el potenciador es en general. Potenciador general para los campeones sí o sí. Salud y vida potenciada. Listo, eso sí. Aparte, dependiendo del contenido del juego, pues habrá nodos, por ejemplo, en los Battlegrounds, el hack de atacante va a ser para esos campeones. Los nodos en algunas misiones también beneficiarán a esos campeones y ahora sí. Fabret dice pregunta para los que le saben. Gema genérica para el Werewolf. Jessica, morboso. Absorbimma no la guardo para el destacado. Resulta que mi alianza es más o menos en estas cosas. Jessica es Jessica, ¿no? Para defensa. ¿Qué estás buscando? ¿Defensa? Yo se le ponía a Lobito, porque me gusta, últimamente estoy usando mucho a Lobo. Pero si es genérico. Yo se la pondría a Lobo o a Jessica Jones. Dansboss 17 dice para el absorbente diría yo, el Lobo no es buen defensor. Pero
un atacante. Y lo mata al hombre absorbente. ¿Qué digo? Al viejo verde ese. Cara de cacahuate. No, aguacate. ¡Salud y vida! Saludos, Leidan, ¿cómo vas? Y Magic de 6 no hay, Brandon. Han dicho que no. Han dicho que no. Te encariñaste con el hombre perro, dice. Sí, me gustó el hombre perro. Fabret dice entonces voy por el lobo. Su película es buena. Depende de lo que estés buscando, pues. Si quieres defensor, es que el hombre absorbente es buen defensor, buen 17 atacante. dice pero la gema no le ayuda en ataque al lobo. Es solo para defensa y en defensa el lobo es bien malito. Ah, bueno. Es que no sé qué quiere, no dijo si quería ataque o defensa. Marco 3118 dice y las cositas Cabantamare. Me quedé esperando algo novedoso hoy pipipipipi. No te preocupes, Marquito, yo a la noche te voy y te voy a dar ahí mis cositas, para que no te quedes triste. Hola, David, bienvenido. A mí me gusta el lobo, muy bueno, a mí también me gusta el lobo. Me ha gustado. Fabret dice defensores tengo a Photon y Kindred, ambos duplicados. Busco algo para BG. A mí me gusta el lobo porque con el lobo puedo matar bastante rápido. Igual sin duplica funciona, la verdad es que sin duplica funciona. Sin duplica, la verdad es lo que dice, es cierto lo que dice Dan. Mi lobo de 7 está sin duplica y funciona bastante bien. No hay información todavía. Hey Mike, you want to do a giveaway? Absolutely. Let's give Giveaway. Marco 3118 dice este CSM como siempre enfermo, pero ahí confirma que tiene una cosita jajajaja. El pez por la boca muere. Y tu prima también. Los Deep Dice. Deep Dice mañana. Hoy no veo Deep Dice, ¿no? Mañana Deep Dice. Es cierto, hoy no mandado Deep Dice. Get excited about it. Serpent, let me hit the Cole's notes on why you guys want these champs. Serpent has a hammer. Yeah. Destroyer, big and beefy. Big and beefy. Now, if you want more details, sit right there because we're going to throw things back over to the legend Karate Mike, and he's going to tell us. Let's start with Cole Borson. The Snurpent. Go ahead, Mike. Ahí sí está. Deep Dice, ahí está. Dije no irán a sacar. Ahí estaba. Ah, interceptar. No me gusta. If possible, finish your combo and delay slightly before launching the special to encourage the opponent to block Nueva desventaja. your burst. Keep in mind, your inexorable passive will make it easier to keep the opponent near their corner. And that true focus buff you gain from special attacks might come in handy for countering miss and evade. From here, just keep energético, ¿verdad? and building your charges, watching your damage ramp as the fight goes on. Now, if you're fighting an opponent with a lot of armor, you might want to go for special 2s instead. 1000. That way, you can take 7000. advantage of the increased burst. Especial 2, 4000, 12000. Plus, you'll gain more hull force charges and ramp that much faster. And if you take the Serpent questing, you'll notice his persistent dread makes that fury buff feel a lot juicier. In a longer fight, ¿por qué mejor 58.000? Special 3 to gain your Hour of the Allfather passive, doubling your Cold Force charge and passive fury gain, making it quicker to ramp. Uy, ahí está mejor ya. Opening the door to some huge yellow numbers. The Serpent likes to play the long game, so the longer the ahí está mejor. The more his opponent. Va a querer desarrollo, parece. I just gotta say, before we dive into more things, I'm out of my focus. Stop putting exclamation point Serpent in the chat, because that's not how you enter this. Su ulti es volverse boxeador. You're spamming it. Da más miedo que no. Twitchy D, I need you! Can you ban a term, please? It's not Está muy Serpent, interesante, pero me gusta, que bota sus We'll give you serpientitas. those details in less than 5 minutes, okay? Everyone, settle down. Thank you. We're gonna tell you how to enter in just a second, but first we gotta tell you about the champs. Yeah. You needs to know what you're winning. You don't even know.
Marco 3118 dice llegó el counter definitivo de Ant-Man Future. Ah, por fin, para matar a esos Ant-Man cochinos. ¿Quién no me cae? ¡Ah! Lo siento, no aguanté más y me vine. Inexorable. Toneladas de utilidad relevante. Tiene un nuevo efecto llamado inexorable, el cual le previene de ser golpeado back. ¿Cómo se dice retrogolpeado? Golpeado otra vez. Golpeado atrás. En English. Ahí está, mira. Parece un villano de... Marco 3118 dice OFs porque te tapas los oídos. Lo siento, no aguanté más y me vine. Está muy alto el sonido. Otro cósmico roto, qué rico, dice Leidan. Aunque... habría que ver qué tanto es el tema de desarrollo, porque al inicio bajaba poco en las primeras animaciones. Luego sé que causa más daño. ¿Qué es tan sádica? He could be exceptionally punishing once the fight Machón. starts rolling along. He'll definitely be situationally useful on attack in battlegrounds. Oye, el Caban Jackson es en Mewing, ¿no? Me tienes que tocar la mandíbula. And incursion style fights where he can ramp up and go pretty crazy. That was a lot of words. So I want to point out something. A lot of people are talking about his art style, and what'd they say? Just he looks very different than a lot of champs we have. Yeah, and I agree. He looks really cool. He looks very different than any other character in our game. He's got this like. Es muy bien y se ve muy diferente. He looks like someone from like Beauty and the Beast. Game Changer says is me, or you look like a bad guy in Mulan. I'm not intimately familiar with Mulan at this point. I know very short segments of Disney movies. And like he is still a very. Sí, parece una película de Disney, eso es lo que estaba diciendo yo. Like in the comics. Con razón, el tío siempre es malo, dice. The Fear Itself series. Es el tío, tiene razón. I really love how. Mewing. Sí, no, míralo, porque me hace Mewing el Caban Jackson. Mira, mira. Tiene la mandíbula marcada. Quiero ver al otro. Quiero ver la animación del especial del otro. On Saturday, if I'm not mistaken, on our official YouTube page. So if you want all the nitty-gritty detail, go check that out. Someone said Art Team has True Strike. I like that. Whoa! Because they don't miss. I'm gonna make a shirt. Our team has True Strike. That's sweet. Okay, let's dive into things about the Destroyer. We'll show you everything you need to know about that. The ideal rotation, your first peek. Then we'll fill in a little more detail. Destructor. Giveaway. So if you're chomping at the bit, both are acceptable. We looked it up. No, but both are acceptable. We looked it up. Yeah, one's wrong. But both are acceptable because we looked it up. Yeah. So. Stay tuned for that information. Me parece poco daño para un 7 rango 3 o el Hulk saca más números rojos y amarillos. Ahí está. Iniciar ganando cargas de destrucción. Imparable, jodido. Gana furias. Recarga furias derribando al oponente. Copio. Con especial 3 veces de generación. 122.000 de daño rojito. Now, in a shorter fight, build your charges in the same way. And don't forget, you can destroy any indestructible buffs on the Puedes ignorar cualquier destructible. So just keep this rolling until you reach 100 charges. But this time, just launch your special 2 before reaching special 3. And remember, the final 3 hits are unblockable. So, don't be afraid to Los últimos 3 golpes del especial son imbloqueables. So that's your first look at the Destroyer and their ideal rotation where you're going to get the best. Acopio de poder. Look at the full deep dive. That'll be live Especial 2, acopio de poder, furias. Over on our official YouTube page. Go and check those ¿Qué más tenía? Thank you, Karate Mike, for that insight. But that's not all.
La generación con especial 3. Peleas largas, tercero más segundo más segundo. Peleas cortas, segundo más segundo. But it is so much more. Destroyer has lots of interesting utility in its kit to counter a bunch of relevant cosmics. When it attacks an opponent, Destroyer tiene una gran cantidad de interesantes utilidades. Es lo mismo que decía del otro personaje. Fabrek dice, o sea que es un personaje de spamear habilidades. Un personaje para personas tontas como yo. ¿Qué? Oye, imparable. Son pasivas, ¿verdad? With the buff-heavy Cosmic Defenders, you want to bring a Mystic to the fight. It most commonly gains destruction charges when intercepting the opponent or punishing a special, but it also naturally gains them each time the opponent gains a buff. So against matchups where there are tons of natural buffs, it'll ramp up a lot quicker and also benefit from the protection passive. Interesante diseño. Pues no se puede parecer mucho, es un robot, básicamente, es una armadura, ¿no? Me encantan los rasgos faciales que tiene, obviamente. La piel. I think it's going to be, says Mike, a very solid dual-use champ in competitive game modes like Battlegrounds and War. He feels very safe, consistent, and effective on attack while having Con Hércules a Super 2 lo baja as well. That's a lot of words. That was a lot of stuff. That's very deep. I think my comprehension at my current baby va a ser anti-Hércules. 60%. Mike, what did you pick up from all of that? All of it? 100%? Most of it. I'm sorry, I got distracted. I was on the forums trying to get our content out. Se le presentaron al último, no los campeones. Por lo general siempre lo presentaban primero. But I say this all the time. First of all, people asking where's his pants. He's a giant suit of armor, you guys. Yeah. He doesn't need pants. Yeah. He's just armor. Yeah. So don't worry about that. Does everyone talk about how beefy he looks? He is beefy. He looks beefy. Yeah. You know? Beefy, ¿qué es beefy? But I say this all the time because that was really dense. That was very informational specific. I love seeing us announce new champs and immediately people are in chat here, right? On twitch.tv/kabam and they're like, hey, this person's going to counter them. Oh, that's going to be food for so-and-so. This is going to be the play. This is that. And I love that sort of stuff. And I say me dio miedo que sea anti-hulking. Summoners and not dummoners. That is something he says a lot. A los battlegrounds. Que no se muere rápido el pinche hulking. A menos que no mate con el pelón. O místico. Gracias a Contáctame por darnos esta... Best Friend. Un beefy. Ese es beef. BF. Yeah, fine. Okay, good. I'm glad. Puede ser. Let's give away some champs. Let's do it. Giveaway. Es hora de ganar ya. Voy a ganar al Destructor 7 estrellas. We're giving away some stuff. If you are watching anywhere other than twitch.tv/kabam, you will be unable to enter this giveaway. Twitch.tv/kabam is where you want to be. You can watch on many other places. You might be watching on YouTube. You might be watching on a content creator's restream. You might be watching on your phone. That one doesn't technically make you not eligible, but hey, come to twitch.tv/kabam. ¿Qué pasó? RHK. ¿Tú eres el que estabas ayer en Twitch? RHKSZC. No es el mismo nombre, ¿no? De allá era RKH9, creo. Summoners to enter the raffle in the chat. We want you to please. Is it open? Danceghost 17 dice salieron ofertas de gemas de ascensión CES. ¡Qué rico! ¡Compra! Die Crawler. Participen, yo también quiero ganar. Die Crawler. Die. An entry. You did. We just tend to overload Streamlabs with over 2,000 people entering. Pretty much every single one that we've ever done. Again, we are giving away one 7-star Crawler. When we draw them, it's going to go 7-star Serpent. Está bien escrito, ¿verdad? 7-star Serpent. Estaba en Twitch viendo Market. Pero no tenías el mismo nombre entonces.
Porque ayer llegó alguien y me dijo que se llamaba RH9 y dije que tenía el mismo nombre en YouTube, en Twitch, y dijo que no me acordaba de él. Pero no eras tú, porque tú tienes de ti, sí me acuerdo. Se escribe bien. No quieren que lo gane. ¿Cómo que no? Ahí está bien, no, Die Crawler, ¿no es así? Die, D-A-Y, C-R-A, W-L-E-R. Ahí está. Die Crawler. Elko. Fabret dice, ¿sabes algo sobre los drops de Kabam en Twitch o aún no lo gestiona? Todavía no lo gestiona. Sigo esperando. It's added to the game till Destroyer's in the game, that big suit of armor, so that we can make sure that we don't break stuff by adding them to your roster. Daycrawler it is. Fire away. Do you have the exact ¡Ay, se le salió la cabeza a mi pollo! They give people the exact dates for Serpent and Destroyer coming to the contest? Give me 1 second. Oh, we'll give you a ¡Ah! very bad. Mi madre me dijo que me lo iba a romper algún día. No, fue cierto. He enters Arenas and Crystals on the 14th. There you go. Then Destroyer's pre-release bundle will be on the 19th. Yeah. And his Arenas and Crystals are on the 28th. There we go. So keep an eye out for Fabret dice, Ces el destroza pollas. De. Distributing these champions to the winners. We will add them straight to your account. You will not get an in-game message. It'll just go right to your Ya está, se colocó. That's the sound it makes. And then please do not reach out to support. El médico me dijo que se iba a caer, I'll get them to you. como el chiste de ayer. Not missed any yet. Todavía no pega, ¿no? Tiene que estar atentos, porque luego creo que todavía no agarra, creo. Tiene que salir el botcito decir, estás aceptado, o ya te anotamos, algo así. Okay, we're gonna keep this fine. How many entries do we have right now? Oh, let's take a look. We are at almost 1800. Dansboss 17 dice, hasta que le arrancaste el cogote de tanto morder la polla. It takes no time whatsoever, but that's how you're going to get entered here. We are climbing. It's lovely to see how many summoners we're bringing in. We got more exciting content at the end of the month, moving into April. We've got some spam. Me banean por spam. In these live streams we're bringing Spam. Marco 3118 dice, ni las gatitas destrozan así la polla como el CES. Tranquila. Déjame en paz, por favor. Dame. Mi pollo iba a decir, dame mi personaje de 7 estrellas. Saludos, Víctor Eric. Welcome. Twitch.tv/flanneljax. Hence all the flannel. You can hang out there. We do not play MCOC because I don't want to get drops. Sí, van a ser drops, pero no sé cuándo todavía. Con la paciencia que acaban será pues para cuando haya 9 estrellas ya. Find wonderful people who are encouraging and kind and sweet. Come and hang out there. I'm live there usually 3 to 4 times a week. ¡Ya! ¡Da los premios de una voz! Games and a lot of weekend streams are dedicated to hanging out. ¡Rápido, rápido! Games together. So if that sounds like your quiero sufrir porque no me gané nada. Don't want to ask me questions about MCOC? Rápido. You can ask small ones, but we have a rule: if it goes in the forums, don't go there. Dansboss 17 dice, técnicamente, lo único novedoso que sacaron el directo fue el pequeño vistazo a los deep dive de los nuevos personajes. Por eso lo dejaron hasta el final, creo. Marco 3118 dice, ibas a decir dame mi polla, jajajaja. Yo estaba pensando en el pollo, pues. Cool. Anything you want to promo there, Mike? No. You got a new album dropping soon? I do have a new album dropping. Dropping soon, muy pronto. My album's dropping soon. Nice. It's dropping soon. Can you give us a little sneak peek? No. Okay. Me escucharon. I have like just enough improv skills to respond to something, but if you push me just a tiny bit, okay. I'm out. You can yes and me, but if I yes and you. Well, yeah, we did it for a while. It'll just, as soon as it gets to like now be creative. No, it can't. No, it's great. Yeah. I really enjoy, playing off of each other. Yeah, it's good. I think we've got great chemistry and great infos. Finton, you have anything back there you want to promo? How's your football team?
DanceGhost17 dice no entendí. ¿Que se viene pronto? Mi tío. No, mentira. Second. That's pretty good though. What do they win if they get second? They win nothing? No prizes for second place. Marco 3118 dice ni los políticos de Perú venden tanto humo como los directos del Cabam. ¡Vamos, vamos! ¡Dame mi premio! Ah, ya lo... Ya me banearon. I appreciate everybody coming together as a team to make these excellent. I love doing these. It's my favorite thing of my job. It's my favorite way to hang out with you summoners. So we appreciate you guys coming. That's my little gratitude check. I'm grateful for these streams and everyone who comes to them and makes them possible in any way. And I bring Timbits, so I do get a little to hang out. What do we think? Are we just about done? How many entries we got? We're at 22:37. That's about it. We usually get 22, 24. We'll give you guys 30 seconds. Again, if you're watching any 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos para que veas que no ganaste nada. For the deep dives on the weekend, but not where you need to be to enter this round. En 30 segundos sabrás que no ganaste nada. Lo siento, no aguanté más y me vine. That's all it's going to take. Now, let's dive Lo siento, no aguanté más y me vine. Soltarme. For your in-game account, your alliance and alliance tag, maybe your top champ. Vamos, gente, spamé 1000 veces. Dame mi premio. Full spam, full spam, full spam, full spam, full spam, full spam, full spam. Ah, baneado. Nothing like that. Only banearon a alguien aquí. Account, K-A-B-A-M, and that is all. ¿Dónde está? Ah, ya desapareció. No fui yo, no fui yo. Appropriate Twitch name and you win? Nuh-uh, you don't. We're picking a new one because I can't say it live. Yeah. Now don't freak out because you're inappropriate. No te pongas nombres raros en tus nombres de ID, en tus nombres de... That's fine. Yeah. If you had to work really hard to avoid Twitch's censorship, then it might not be. ¿Alguien dijo algo? But aside from that, I Saludos, Go 74, gracias por el follow. Just fine. Yo no hago spam. What are you most excited for? ¿Qué pasa? The Nightcrawler buff. Is that cool? Nightcrawler, yeah. More X-Men buffs. Nightcrawler is just such a cool character. I've always loved him. Saludos, Marito. Like, hola, Cés, vengo tarde. Resumen todo, porfa. No. Why is he blue? Because Mystique is his father. Yeah. Yeah. Process that. Vamos a banear a alguien. A ver, alguien que conozca. Maurice37, este creo que lo conozco, lo vamos a banear. A ver, ¿SB? Por 2 segundos, por 3, 2 minutos, por 3 minutos, 2 horas, 2 días. Para siempre. And I know, like, she's probably the #1 most requested. A ver, Mystique is the hardest champ to get. ¿Qué más está por acá? A ver. There's lots of other games that have her, but they don't have the kind of issues that we do. David Escobedo, acá está. También vamos a banear. Lo borramos directamente. 2 minutos, 1 hora, 2 horas. Baneo eterno. No. But a ver. To make her like ¿sabes que me gana la maldad? ¿Sabes que me gana la maldad? Dale un ticket, también no me mandan nada de un ticket todavía. Voy a seguir spameando. Dame mi ticket, cabrón. Dame mi ticket, dame mi ticket. Carajo. A ver, ¿qué más? A ver. Jamo. Ese nombre me ofende. Es un nombre ofensivo para mí. Oye, ¿y si baneo a todos los que reciben ticket? ¿Me dejará chance para ganar yo? Banea a todos. Marco 3118 dice: Ces, llegaron los premios de BG, ojo. Ah, a ver. Banea a todos los que tienen esto y me quedo yo. Igual no tengo buenos premios, creo. No me alcanza para nada. I want them to go away because Streamlabs is going to spoiler alert us and let's just let them fly. And then Mike's going to send the info to Rob and Rob's going to make it real pretty. It's continuing to get prettier. ¿Por qué el baneo? DanceGhost17 dice: menos mal no eres político. Tu país estaría más corrupto de lo que está. Puede ser.
So as soon as we're ready, now, if I could give away a 7-star to every single summoner, I wouldn't, but I'll give it to 2 of you. So get excited and get ready, because Serpent and Destroyer is super cool. You want a big hammer guy? You want a big armor with fire face breath? Because you got them both this month, March. Summoners, get excited for it. How are we doing? Are we almost there? I did this the wrong way. Oh, you did it the wrong way, so I'll continue to banter. Finn, what did you have for breakfast? Is it a banana? A banana! Consistency with this guy. And a croissant. Let's not get nutty here. Are you feeling super energetic? And a what? A square bar? Premios de guerra que gané, muy bien. Oh, yeah. Guerras de alianza, muy bien. Right now, because you had like basically 3 breakfasts. Okay, I'm done. Whoa. All right, Rob's giving me the thumbs up. He's like, stop talking about breakfast with Finton. 32 bajas mi defensa. Let's pull off our big winners here and show them off for everybody. We're going to start with a 7-star Serpent, then a 7-star Destroyer, then 2 6-star Serpents, 2 6-star Destroyers. Saqué 2500 de 7 nada más. Big W here for our 7-star Y 20,000 monitas. Tommy, 141202. That's my favorite series of numbers. Fun fact. Congratulations, Tommy. We'll be in your DMs on Twitch soon. Do you want to do? I'll do Destroyer. Yeah. 7-star Destroyer, giving them away. To All-K? All-X. All-K, otro de... Uy, qué buen personaje de 7. Congratulations, All-Dash, on your 7-star Destroyer. Ah, también saqué 2500, quedé en el puesto 8000. We got a 6-star Serpent going to Viva de... Ya, de 6 no quiero, yo quiero de 7. I think so. Do you know what that means? No. It means congratulations. Saqué 5000 en total, 2500 en el... por quedar en el, no sé, en uranio. Y luego por puesto quedé 2500 más. We'll be in touch shortly. Next, we're going back to Mike here. We got Jose COV, I want to say. Y en alianza quedamos en el 10%. Como lo planeamos. Namras 45 Arman. Backwards. See that? Namra. Oh my God! It's like someone pointed out earlier. Sagas backwards. It's Sagas. Yeah, I've been seeing it nonstop. But congratulations to all of our winners of this raffle. We'll be reaching out to you guys probably today. And we've gone through all the details, so you have all that you need to know. We will be back at the end of March to talk about April. So March 28th, pay attention because this is a change. March 28th is a Thursday because the Friday is a holiday here and we ain't coming in. Nope. We love you guys. We want to continue these streams, but we're not coming in on a holiday on a Friday. Yeah. So come to us Bye, on the 28th of March. We're going to be talking about April stuff. We got very cool stuff coming in April. We're also going to sit down, right now the plan is to sit down with our art team to talk through their creative process, which is something we've been wanting to do for a long time. So long. And I'm very excited. We also have 8653 estilos de 7. Requested features. We're going to be discussing it. El miércoles tenemos otro de 7. Chapter 4? Who knows? Que pase el reto de Karina. CesGame, ¿ahora crees que Destructor tenga sinergia con Ultron? Puede ser. Sinergia robótica. A ver, déjame ver. Mike, thank you for being my guest on this show and laying out sagas for everybody. Massive thank you to everybody working behind the scenes to make things happen, to Sarah in that corner, to Guárdame un minuto. Behind the board, of course, to James on the video team. Thank you to everybody except Lyndon. We will see you guys next time. Until then, my name is Jax. Have fun and play Destroyer, nice, ¿no? Pues sí se abría. Ah, no, sí se abrió acá. A ver al cine. Bla. ¿Con quién? No tiene. Dansboss 17 dice, pero si Destructor no es un robot, habías dicho que es una armadura encantada. Exactamente, pero por el tema de ser como que metálico, algo así pensé. Fuerza metálica puede tener, ¿no? Algo así.
Pero no tiene. Ya confirmé que no. Dale pues, rápidamente el resumen de lo resumen. Si es que estuvieron atentos a los videos que subí en la última semana, pues básicamente no se perdieron prácticamente de nada. Hablaron de las sagas, que ya sabíamos de qué trataban las sagas. Hablaron de las recompensas, que ya sabíamos de qué trataban las recompensas. Y si no, pues están en mi canal y hay videos. Hablaron de la nueva moneda, que es el Mysterium, que también hablé en mi canal. Hablamos del Mysterium. Marco 3118 dice que reto de Karina harás CES. No, ya hice ya, no sé ninguno. Ah, el de Moyo, me falta el de Moyo. Hablaron de... Mírame, aquí estaba hace tiempo y no se dieron cuenta. Ahí estaba, mírame, spoileadísimo. El personaje de X-Men. Nadie se dio cuenta. Ah, no, porque tenía la mona china, ¿verdad, no? Ah, es que lo tenía en la pantalla de aquí. Lo tenía en otra pantalla. ¿Qué más hablaron? Básicamente eso, ¿no? Cómo conseguir las piedras para el mono que básicamente son las misiones mensuales en marzo, abril y mayo. Adrián San dice, terminando me regalas 5 minutos en Telegram muy breve antes que te vayas a comer, porfa. Dale. Será God contra el jefe de 8.4. ¿Ese será God cuál? El Nightcrawler. De repente, ¿no? Puede ser. ¿Quién sabe? ¿Te imaginas que será justamente para eso? ¿Qué más? Creo que eso nada más, ¿no? Y luego sacaron los nuevos personajes y ya está. No hicieron grandes anuncios diferentes, digamos, a los que ya se habían hecho anteriormente. En cuanto al contenido, simplemente ver las nuevas habilidades, un poco la rotación de los campeones nuevos. Y ya. Cómo conseguir las piedras. El anuncio de la nuevo sector 7 para las incursiones que no estaban, no lo habían dicho. Así que eso sí es nuevo, no lo dijeron antes. Eso es nuevo. ¿Qué más? Básicamente eso nada más. Igual haré resumen para YouTube. Para cuando más tarde tal vez. Es que igual estoy dudando en hacer resumen porque al final de cuentas no han dicho nada, ¿no? No han dicho nada. Va a ser un resumen cortito tal vez, simplemente comentando. Dale pues muchachones, muchas gracias por acompañarme en esta transmisión cortita como su nepe. Espero que les haya gustado. Como también como... No, mentira. Pasen bonita tarde, almuercen, pasen bonita si no han almorzado. Pasen bonito. Nos vemos más tardecita en la noche. Me deprimiste con tu video de los detalles porque soy caballero. Pues así es, hermano. Eso no tiene que deprimirte, tiene que ser motivación para que sigas ascendiendo y sigas llegando al siguiente nivel. Que ese es el objetivo del juego, de que sigas, no te quedes donde estás, sino que sigas jugando para que llegues al siguiente nivel. ¿Quieres mejores premios? Sigue subiendo. Reclamable, caballero, rompetrono, Paragon, valiente. Sin escalas. Sin pausas. Sin prisa y sin pausa, pero avanzando. Pa'lante como el elefante. Así que chicos, a ver, me despido de los últimos que están por aquí en YouTube. Muchas gracias a los chicos de YouTube. Nos vemos Gerardito, nos vemos Luis. Nada, joder, dice... Nos paraste bolas. Sáquese de aquí, descansa, nos vemos Tomás. No es de noche, nada, todavía es temprano. Nos vemos chicos, descansen. Travis Ortiz, Caban Jax viste mejor que Caban Mike, sí. Caban Mike ya se tiraba al abandono ya. Está como que ya, le vale madres. Oye, tengo acá como una bola, ¿no? Estoy gordito. Marco 3118 dice Tamare Caban, pensé que vendrían cosas grandes con respecto al juego pipi. ¿Quieres cosas grandes? No te preocupes. Ahorita voy a tu casa y te voy a dar una cosa grandota, te voy a dar. ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos! ¡Adiós!